Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy venimos cargadísimos de una noticia que sé que les va a encantar, porque vamos a desentrañar los misterios de una de las personalidades más queridas y admiradas del momento. Prepárense porque hoy vamos a hablar de quién es en realidad la increíble Demet Özdemir, y, lo que es aún mejor, vamos a compartir un consejo súper valioso que ella misma ha revelado. Sí, han oído bien. Esa sonrisa que nos conquista, esa mirada que hipnotiza, y esa trayectoria que nos inspira. Bueno, hoy vamos a ir un poquito más allá. Así que si aún no están suscritos a nuestro canal y quieren estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, las historias inspiradoras y los secretos mejor guardados, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscripción y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ya saben, aquí nos encanta crear una comunidad, compartir información y sobre todo, pasarla bien juntos. Ahora sí, hablemos de la protagonista de nuestro vídeo de hoy. Demet Özdemir, solo con decir su nombre ya se me dibuja una sonrisa. Es una actriz turca que ha conquistado no solo las pantallas de su país, sino que ha traspasado fronteras, enamorando a audiencias en todo el mundo con su talento, su carisma y una autenticidad que la hace brillar con luz propia. Muchos la conocen por sus papeles en telenovelas y series que se han convertido en auténticos fenómenos globales, como Erkenci, donde su interpretación de Sanem Aydin nos hizo suspirar, reír y hasta sufrir con cada episodio. Su energía en pantalla es contagiosa, y es capaz de transmitir una gama de emociones que te atrapan desde el primer momento. Pero, ¿quién es Demet Özdemir más allá de los personajes que encarna? ¿Qué la motiva? ¿Qué la impulsa a seguir creciendo? Bueno, precisamente hoy vamos a arrojar luz sobre esos aspectos. La verdad es que detrás de esa imagen pública que tanto admiramos, hay una persona con sus propias vivencias, sus propios sueños y sus propias lecciones de vida. Y lo más emocionante de todo es que a través de entrevistas y declaraciones, Demet ha compartido fragmentos de su esencia, revelando no solo quién es, sino también cómo ha llegado a ser la mujer fuerte e inspiradora que vemos hoy. No es solo una cara bonita o una actriz talentosa, es una profesional dedicada, una persona con una visión clara y alguien que sin duda ha aprendido mucho en el camino. Imaginen por un momento la presión de estar constantemente bajo el ojo público, de tener que mantener un nivel de excelencia en un campo tan competitivo como la actuación. Demet ha navegado estas aguas con una gracia y una determinación que son dignas de admiración. No ha sido un camino fácil, y ella misma ha hablado de los desafíos que ha enfrentado, desde sus inicios hasta consolidarse como una estrella reconocida internacionalmente. Es esa vulnerabilidad, esa capacidad de ser humana y de compartir sus luchas, lo que la hace aún más cercana y creíble. Y aquí viene lo bueno, lo que realmente nos trae hoy aquí. Demet Özdemir, en una de sus recientes conversaciones, compartió algo que me pareció sumamente poderoso. Un consejo que creo firmemente puede resonar con cada uno de ustedes, independientemente de su camino en la vida. Más allá de la fama, del éxito profesional o de las alfombras rojas, hay principios fundamentales que nos guían, que nos ayudan a mantenernos firmes y a perseguir nuestros objetivos con pasión. El consejo que ella compartió, y que quiero que analicemos a fondo, gira en torno a la importancia de la autoconfianza y la creencia en uno mismo, incluso cuando el mundo parece decirte lo contrario. Demet habló sobre cómo en sus inicios hubo momentos de duda, de inseguridad, de escuchar voces externas que cuestionaban su potencial. Y es en esos momentos, según ella, donde reside la clave para el verdadero crecimiento y el éxito duradero. Imaginen esta escena: ustedes están persiguiendo un sueño, están trabajando duro, están poniendo todo de su parte, pero de repente, las cosas se complican. Surgen obstáculos, hay críticas, o quizás sienten que no son lo suficientemente buenos. Es ahí donde, como Demet, tenemos que encontrar esa fuerza interior. Ella mencionó que lo más importante es aprender a silenciar esas voces negativas, tanto las externas como las internas, y escuchar esa chispa de creencia que todos llevamos dentro. Piensen en ello. ¿Cuántas veces hemos dejado que el miedo al fracaso o la opinión de los demás nos detengan? Demet nos enseña que la autoconfianza no es algo que se nos otorga, es algo que se construye día a día, con cada pequeño logro, con cada desafío superado, con cada vez que decidimos levantarnos después de una caída. Es un músculo que hay que ejercitar. Y para ella, la base de todo es creer en tu propio valor, en tu capacidad para
Render para crecer y para adaptarte. Además de la autoconfianza, Demet también hizo hincapié en la importancia de la perseverancia. No se trata solo de tener fe en uno mismo, sino de tener la tenacidad de seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Ella sabe que el camino hacia el éxito rara vez es lineal. Hay curvas, hay desvíos, hay momentos en los que parece que estamos estancados. Pero la diferencia entre los que triunfan y los que no muchas veces radica en esa voluntad inquebrantable de no rendirse. Les pregunto, ¿se han sentido alguna vez en esa situación? Donde el camino se vuelve empinado y la tentación de abandonar es grande. Demet nos dice, y esto es lo que me pareció tan inspirador, que esos son precisamente los momentos donde debemos aferrarnos con más fuerza. Cada obstáculo es una oportunidad para aprender, para fortalecernos, para demostrar de que estamos hechos. No se trata de ser perfectos, se trata de ser resilientes. Ella compartió cómo al principio de su carrera, tuvo que enfrentar situaciones que la pusieron a prueba. Hubo audiciones que no salieron como esperaba, proyectos que no se concretaron, y momentos en los que la duda la invadió. Pero en lugar de sucumbir a esas frustraciones, las utilizó como combustible para seguir adelante, para mejorar, para demostrarse a sí misma y a los demás que tenía lo necesario. Es esa mentalidad de no me rindo, la que la ha llevado hasta donde está. Y este consejo, mis amigos, no es solo para aspirantes a actores o figuras públicas. Este consejo es universal. Aplica para cualquier persona que esté persiguiendo una meta, ya sea un estudiante que busca obtener buenas calificaciones, un emprendedor que está lanzando su negocio, un artista que busca exponer su obra, o simplemente alguien que quiere mejorar en su día a día. La autoconfianza y la perseverancia son los cimientos sobre los que construimos nuestros sueños. Si no creemos en nosotros mismos, ¿cómo podemos esperar que otros lo hagan? Y si nos rendimos ante el primer signo de dificultad, ¿cómo podemos esperar alcanzar algo significativo? Demet Özdemir nos recuerda que el camino es tan importante como el destino. Que las lecciones que aprendemos en el proceso, las batallas que libramos contra nuestras propias inseguridades, son las que nos forjan como personas y nos preparan para los grandes éxitos. Es esa mentalidad de crecimiento, de aprender de los errores, de celebrar cada pequeño avance, lo que nos impulsa hacia adelante. Piensen en ello, no solo como un consejo de una celebridad, sino como una guía práctica para sus propias vidas. Cuando se enfrenten a un desafío, recuerden las palabras de Demet. Hagan una pausa, respiren profundo y pregúntense, ¿creo realmente en mi capacidad para superar esto? ¿Estoy dispuesto a perseverar, incluso cuando sea difícil? La respuesta a estas preguntas puede marcar una gran diferencia. Además de estos pilares fundamentales, Demet también transmitió la idea de la importancia de rodearse de personas que te apoyen y te impulsen a ser mejor. Ella ha tenido la fortuna de contar con un círculo cercano que la ha animado en sus momentos difíciles y ha celebrado sus éxitos con ella. Y eso, mis amigos, es un tesoro invaluable. A veces el mayor obstáculo somos nosotros mismos, pero otras veces, el entorno en el que nos movemos puede ser determinante. Tener personas que confíen en ti, que te animen a salir de tu zona de confort y que te recuerden tu potencial cuando tú mismo lo olvidas, es fundamental para el crecimiento personal y profesional. Así que si están persiguiendo un sueño, analicen su entorno. ¿Las personas con las que pasan tiempo los inspiran, los desafían positivamente o los frenan? Demet nos enseña que al igual que debemos cultivar la autoconfianza interna, también es vital nutrir las relaciones externas que nos elevan. En resumen, la esencia de lo que Demet Özdemir ha compartido es un llamado a la acción para cada uno de nosotros. Es un recordatorio de que el éxito no es un accidente, sino el resultado de una combinación de fe en uno mismo, trabajo duro, resistencia ante la adversidad y un entorno de apoyo. Ella, a través de su propia experiencia, nos muestra que es posible alcanzar grandes cosas si nos atrevemos a creer en nosotros mismos y a luchar por nuestros sueños con determinación. Así que ahí lo tienen, mis queridos espectadores. Hemos desentrañado un poco más la figura de la talentosa Demet Özdemir y hemos extraído un consejo que espero les sirva de inspiración y guía en sus propias vidas. La autoconfianza y la perseverancia son las llaves maestras que abren muchas puertas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre este consejo de Demet. ¿Se sienten identificados? ¿Han tenido experiencias similares donde la autoconfianza y la perseverancia han sido claves?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo de valor, no olviden dejar un gran me gusta, que nos motive a seguir creando contenido así. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que ellos también puedan inspirarse con las palabras de Demet. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan nuestros próximos vídeos llenos de información, inspiración y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.